Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos a un nuevo capítulo de nuestro live. Este primer live que iniciamos este año, así que estamos muy contentos de poder retomar esta instancia de conversación. Y es por eso, y tal como les hemos informado, ¿cierto?, a través de nuestras redes sociales, hoy día vamos a hablar sobre el parto y todo lo necesario e importante que significa también esta etapa. Y es por eso que nos acompaña hoy día el doctor Sebastián Illanes, ginecólogo de la clínica. Muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Aquí contento por esta invitación y poder hablar con nuestras pacientes sobre este tema tan trascendental para ella y también para los maridos y para todos. Así que feliz de poder estar y contestar y tratar de resolver las dudas que puedan tener sobre este parto. Muchas gracias, doctor. Bueno, y desde ya los invitamos a todos a que nos envíen sus preguntas durante esta conversación. Doctor, ya es la tercera vez que está con nosotros en este espacio. Sí, y ha sido muy positivo y la idea hoy día, ¿cierto?, es conversar sobre el parto, sobre este importante momento en la vida de la mujer, del hombre, ¿cierto?, de las familias. Y es por eso que me gustaría comenzar preguntándole cómo debe prepararse la madre y el padre para el parto. Perfecto. A mí me parece que hay una preparación, hay dos tipos de preparación, una preparación que es remota y una preparación cercana. La preparación remota es una preparación que se va dando durante el embarazo y una de las características del control prenatal que tenemos en la clínica y bueno, en distintos otros lados, no es exclusivo de la clínica, es que este control prenatal es un proceso largo que tiene alrededor de 10-12 consultas y que está considerado la educación de la paciente no solamente para lo que sucede en el embarazo, sino que para ir preparándola de manera remota para el parto. ¿Ya? Ir asegurándole que todo está evolucionando bien, que existen ciertos eventos durante el embarazo que son como checkpoints, que son los exámenes de sangre, la ecografía y todo, y que en el fondo está evolucionando adecuadamente hacia el parto. Tenemos la oportunidad durante el embarazo, y eso es algo que hacemos harto hincapié aquí en la clínica, también de evaluar cómo está la salud mental de la paciente. Hoy en día sabemos que lamentablemente esto es un problema no menor en la población, producto de la pandemia que tuvimos y todo, y el embarazo es un evento que potencialmente puede ser regenerativo. Entonces estamos muy preocupados de ese tema, y esa es la preparación como remota. Y hay una preparación próxima que se da en un contexto de un equipo multidisciplinario, porque el médico somos parte del equipo que está a cargo de la paciente. Hay un detalle aquí que es súper importante, Catalina. El médico y la matrona que van a estar acompañando a toda paciente en el parto no son los protagonistas del parto. La que es protagonista del parto es la madre con su esposo. Y por lo tanto nosotros estamos ahí para darle seguridad a ella que cualquier cosa que se desvíe del proceso natural de inicio del trabajo parto, recordar que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso natural, estamos ahí para actuar si es que esto se desviara. Y por lo tanto, este equipo multidisciplinario que implica el médico, la matrona, se encarga de manera próxima de reasegurar a la paciente de que todo está bien, de que tiene que tener paciencia, de hacer los exámenes que sean necesarios para que ella tenga seguridad que ella y su bebé están en las mejores condiciones para iniciar el trabajo parto, y por lo tanto ahí se produce una preparación más próxima. Es importante también involucrar al padre en todo este proceso, un proceso que es muy interesante desde el punto de vista del acompañamiento que tiene que hacer el marido. Hay todos unos cambios biológicos que a lo mejor no tenemos tiempo ahora para conversarlo, pero cómo se va modelando las neuronas de la madre a medida que avanza el embarazo, cómo también el hombre va sufriendo ciertos cambios biológicos que le permiten acoger de mejor manera a la esposa, y por lo tanto es súper importante que involucremos al padre en todo este evento. Así que, como te decía, hay una preparación remota, hay una preparación próxima, y una tercera pata de la mesa es una preparación biológica, y ese aspecto biológico hay cosas puntuales que se pueden ir haciendo. Obviamente, desde el punto de vista remoto, el ejercicio que hace durante el embarazo, de tal manera que la capacidad cardiovascular de la paciente esté adecuada para el trabajo parto. También tratar de regular el incremento de peso, de tal manera que tenga un peso adecuado para el momento del parto. Y también la nutrición. Y al final del embarazo también, en algunas pacientes uno puede hacer ejercicios perineales para ayudarla
a un parto más fisiológico. Perfecto. Así que eso sería lo que te diría de manera general de cómo prepararse para el parto. Claro, existen como distintas aristas, ¿cierto?, de esta preparación que es tan importante. Y en ese contexto, doctor, me gustaría preguntarle cuáles son las señales que advierten de que ya está llegando ese momento del parto. Súper importante la pregunta, porque sobre todo para las pacientes que nunca han tenido su trabajo parto, esto es una situación que siempre las estresa un poquito. Si parte el trabajo parto, puede ser que no me dé cuenta. Si parte el trabajo parto y estoy lejos, puede ser que no alcance a llegar. Y la verdad es que es bastante evidente el inicio del trabajo parto. Y tiene tres características. Una es contracciones. Las contracciones son fundamentales en el trabajo parto. La mujer, la paciente, va a tener muchas contracciones durante el embarazo, pero esas contracciones van modificándose de tal manera que se van haciendo más intensas, más seguidas y más permanentes. ¿A qué me refiero a eso? Que en el fondo, cuando las contracciones son muy intensas o dolorosas, pensemos que el trabajo parto y las contracciones del trabajo parto es el dolor más intenso que puede sentir cualquier persona. Está al nivel del cólico renal. Para que te hagas una idea, hay dos dolores que son muy, muy intensos: el cólico renal y la contracción de trabajo parto. Por lo tanto, no se van a pasar. O sea, ese dolor. Segundo, que sean seguidas. O sea, no que tenga una contracción ahora y después no, sino que cada 5 minutos y de manera rítmica. ¿Qué significa eso? Que sean cada 5 minutos, pero durante un periodo de 1 hora, 2 horas. Es un signo inequívoco del trabajo parto. Claro. Y lo que hacemos con las matronas es un trabajo en equipo. Entonces, en el fondo, la paciente cuando empieza esto, llama a la matrona o llama al médico, y el médico le dice: veamos, esperemos, veamos si esto es real o no real, tómate una ducha, eso, y vemos si esto se permanece. Si permanece, te viene a urgencia para evaluarte. Pero eso sería los signos. La otra signo es contracciones. Lo otro es pérdida del tapón mucoso. ¿Qué es el tapón mucoso? El cuello del útero tiene un tapón, que es un verdadero moco. Y muchas pacientes lo pierden antes de iniciar el trabajo parto, pero eso es un signo de alerta. Hay pacientes que no le pasa eso y no pasa nada, pero eso también es un signo de alerta. Y la otra posibilidad es que un 10% de las pacientes pierde líquido, se le rompen las membranas como forma de inicio de trabajo parto. Así que eso serían las tres características: o contracciones intensas, dolorosas, permanentes y seguidas, pérdida de líquido, como repito, o pérdida del tapón mucoso. Perfecto. Doctor, ¿y cuándo, o desde cuándo más bien, pueden hacer una guagua? ¿Y hasta cuándo también? ¿Cuál es el rango de las semanas? A ver, el embarazo en humanos dura 40 semanas, ¿ya? Ahora, interesante, porque esto depende de la raza. Las razas asiáticas tienen una duración un poco menor, pero en general duran 40 semanas. Ahora, ¿desde cuándo consideramos que es un embarazo de término o un bebé que está adecuadamente desarrollado? Y eso es a partir de las 37 semanas. A partir de las 37 semanas uno puede considerar un embarazo de término. ¿Por qué? Porque sabemos que después de las 37 semanas un bebé tiene la probabilidad de tener complicaciones asociadas a inmadurez muy baja y que prácticamente se hacen constantes después de las 37 semanas. Pero no es lo mismo una guagua de 37, 38 semanas, porque hay una madurez neuromotora que hace que un bebé, por ejemplo, con mayor peso o que tenga mayor madurez, a 38, 39 semanas, por ejemplo, succione bien, succione mejor, no se canse cuando toma pecho. Entonces, uno prefiere que nazcan lo más cercano a las 40 semanas. Pero, desde el punto de las complicaciones neonatales, después de las 37 semanas, estas debieran disminuir bastante. Perfecto. ¿Y hasta cuándo? En principio, ¿por qué esperamos hasta las 41 semanas? Porque después de las 41 semanas el riesgo de insuficiencia placentaria, o sea, que la placenta no sea capaz de aguantar el incremento de peso, que el niño empieza a ser mayor, entonces empieza a aumentar el riesgo. Por lo tanto, después de las 41 semanas uno decide interrumpir los embarazos mediante inducción. Es poco común que pasemos más allá de las 41 semanas, tiene que ser alguna cosa muy puntual y tiene que ser con vigilancia muy estricta. Claro. Entonces, embarazo de término final entre las 37 y las 41 semanas. Ese es el rango. Sí. ¿Y cuándo se considera ya que es prematuro? Bajo las 37 semanas. Pero hay tres tipos de prematuros. Prematuros tardíos, que son prematuros que son entre las 34 y las 37 semanas, que tienen menos complicaciones que los prematuros
extremos, que son bajo las 28 semanas, y queda un terreno intermedio entre las 28 y las 34 semanas. Ya. Y son niños que todos son prematuros, pero el grado de complicación que van a tener son absolutamente distintos. Por lo tanto, si una paciente le dicen tu guaguita van a ser pretérmino, pero a las 35 semanas no es lo mismo que le digan va a ser pretérmino de 28, 27, porque el grado de complicaciones que tienen sus bebés son absolutamente distintos. Claro. Todo bajo 37 es pretérmino, pero hay pretérminos extremos y pretérminos tardíos y pretérminos intermedios. Claro, exactamente. Son esos 3 niveles que usted comenta. Exacto. Doctor, ya lo dijo en un inicio, pero me gustaría que conversáramos también, profundizáramos un poco con respecto a la importancia que tiene el equipo médico en el parto, ¿cierto? A la importancia de que sea en un lugar seguro, en un lugar adecuado. Sí. A ver, esto ha habido harta discusión, dado que el embarazo es un evento fisiológico en la vida de una mujer, que no es una patología. Ha habido harta discusión con respecto al rol del equipo médico. Y el rol del equipo médico es fundamentalmente un rol de acompañamiento. Sabemos que existe un 10 a 15% de los embarazos que tienen alguna patología previa que implica que tenga que haber un mayor involucramiento del médico, pero el 90% o 85% de los embarazos son absolutamente fisiológicos. Entonces yo clasificaría el grado de involucramiento del equipo médico como un semáforo, ¿ya? Verde es una paciente que es absolutamente fisiológica, en donde el equipo médico lo que hace es acompañar a esa paciente. Amarillo es una situación intermedia, en donde el equipo médico acompaña, pero además tiene un mayor involucramiento, dado que potencialmente podría ser una patología. Y rojo es donde el médico tiene que intervenir porque existe una patología que implica una intervención médica más. Entonces el equipo médico va a acompañar a la paciente principalmente en este proceso, reasegurándole y dándole confianza en que ella pueda salir adelante. Y cuando se desvíe de ese proceso, el equipo médico tiene que estar atento para poder hacer las intervenciones necesarias para que el resultado del embarazo sea el mejor posible. Claro que sí, doctor. Y en esta alerta roja que usted comenta, ¿se consideran entonces los embarazos que tienen que ver con alto riesgo porque tienen múltiples factores? Claro. Entonces existen dos tipos de semáforos rojos, Catalina. Un semáforo rojo, o alto riesgo, como lo llamaste tú, pero son pacientes que tenían una patología previa al embarazo y que el embarazo la complica. Por ejemplo, una paciente que tenía la presión alta durante el embarazo y que antes de embarazarse tenía la presión alta y que tenemos que manejarla para que esa hipertensión previa no se complique y no la complique el embarazo. Y otro tipo de semáforo rojo son pacientes que sin ninguna patología, sin ningún antecedente, hacen un cuadro en el embarazo que es de riesgo. Por ejemplo, una preeclampsia, por ejemplo, una diabetes, por ejemplo, una colestasia, por ejemplo, un parto prematuro. Y por lo tanto, el equipo médico tiene que estar preparado para las dos situaciones. Y habemos, dentro de los médicos ginecólogos, existen distintos tipos de ginecólogos. Existen los ginecólogos que están dedicados, por ejemplo, a la uroginecología, que son los que solucionan los problemas relacionados con problemas urológicos, y oncológico, y endocrino, y embarazo. Y hay ginecólogos que nos dedicamos específicamente a los pacientes de alto riesgo. Y que somos los encargados de ayudar a cualquier ginecólogo a orientar bien este embarazo. Y ahí también, por ejemplo, entran dentro de esta categoría, por decirlo de alguna manera, los embarazos múltiples. Sí, los embarazos gemelares es un embarazo que existen distintos tipos de embarazos gemelares, pero en principio todos los embarazos gemelares debieran ser controlados con un ginecólogo, por equipo médico, y potencialmente con interconsulta o con advice o con consejería con un equipo de médicos materno-fetales. Gracias a Dios aquí en la clínica tenemos un equipo muy fuerte de materno-fetales, con 4 o 5 médicos que nos dedicamos a esto y que podemos asesorar o guiar en situaciones en que los embarazos tengan un mayor riesgo. Perfecto, doctor. Y con respecto también a este concepto de parto humanizado que hemos escuchado, ¿cierto?, en muchas oportunidades. ¿Por qué es importante y en qué consiste? Vuelvo a repetir un concepto que está muy relacionado con el parto humanizado. El embarazo, la protagonista es la paciente. Y obviamente el embarazo y el parto es un evento vital y por lo tanto todas las pacientes desean vivirlo de una manera muy personalizada. Y eso es lo que tratamos de dar en la clínica. Que debiera tratar de darse siempre, porque en el fondo existen pocas instancias en donde podamos ofrecer mejor medio ambiente que en una clínica, no solamente en esta, sino en una clínica en donde existe un residente de turno, existen buenas instalaciones, existe anestesistas, o sea, están todas las condiciones ideales para poder ofrecerle a la paciente respetar
lo que ella desea y cómo desea vivir el embarazo. Y por lo tanto, cuando hablamos de un parto humanizado, nos estamos refiriendo a un aspecto de cómo la persona quiere vivir su parto. Entonces, en el fondo, tenemos que ser capaces, ¿ah? Y yo creo que es algo que es exigible hoy en día, no ponerles un traje estándar, que es muy útil desde el punto de vista de la guía clínica, claro, a lo mejor al equipo médico le conviene que el traje sea a raya, de estas medidas, y que la paciente se lo coloque en esta situación. Pero si el embarazo viene normal y es un semáforo verde, ¿ah? ¿Por qué no se puede hacer un traje a la medida? Si no le gustan las rayas hacia abajo, ¿por qué no las puede tener transversales? ¿Y por qué no puede ser un traje que tenga los hombros un poquito más anchos? Porque a ella le gusta. No sé si se me entiende el concepto. Se entiende. Siempre y cuando que esas cosas no la pongan en riesgo, para el equipo médico debiera ser, si las ponen en riesgo, uno como equipo médico le tiene que decir, oye, mira, está bien, esto es una cuestión, pero esto implica Claro. estos potenciales riesgos. Por lo tanto, te lo aconsejamos. Pero en ese diálogo es lo que se refiere al parto humanizado. ¿Cómo? Como equipos médicos somos capaces de esta interacción con la paciente para personalizar de tal manera el parto que eso sea la experiencia que ella desea vivir sin poner en riesgo a la madre y al hijo. Claro que sí. Doctor, ¿y todas las mujeres están capacitadas, estamos capacitadas para tener un parto normal? Sí, la respuesta es un sí rotundo. Existen muy pocas contraindicaciones reales de una cesárea electiva de una paciente y son una pelvis de estrecha de tercer grado, que son pelvis absolutamente infundibiliformes, una guagua que está en transversa, que en el fondo está atravesada, y otra que es tumor previo, o sea que hay un tumor previo. Pero todas las demás, en potencia, pueden tener un parto vaginal. Ahora, esas son las irrestrictas. Hay otras indicaciones obstétricas que desaconsejan un parto vaginal. Por ejemplo, presentación podálica, se puede hacer otras maniobras para tratar de solucionarla, o una cicatriz de cesárea. Pero si hay 2 cicatrices cesáreas ya lo desaconsejamos, pero con una cicatriz se podría dar. Entonces, en el fondo ahí uno tiene que conversar con la paciente y ver qué es lo que desea ella y tratar de darle las mejores condiciones para que ella pueda tener un parto vaginal. Claro. Pero en principio podemos tener un parto vaginal toda paciente potencialmente, si no tiene una contraindicación o absoluta, obstétrica o clínica, podría tener un parto vaginal. Perfecto, eso es así, o sea, y también puede pasar que durante el trabajo de parto va todo bien, pero puede haber algún inconveniente que puede finalizar en una cesárea. Absolutamente, o sea, en el fondo, y por eso tiene que estar el equipo médico acompañando, porque puede aparecer una alteración del registro, una complicación, pero para eso está el equipo médico. Que para poder intervenir, y ahí en el fondo lo que sucede es que el semáforo estaba en verde y pasó a amarillo, entonces ahí miramos, evaluemos, decidamos, ¿cachai? Y ahí se tiene que conversar con la paciente nuevamente, explicarle qué es lo que está pasando, que ella esté informada y no tomar decisiones por ella, salvo que estemos en un semáforo rojo o no, que uno ya toma el timón y dice, ¿sabéis que aquí se hace esto, se hace otro? Además, las pacientes son muy comprensivas. ¿Por qué? Porque se ha producido una confianza durante todo el embarazo. Entonces, en el fondo, una paciente que no se ha cambiado de médico, quiere decir que confía en su médico, y si llega una situación de semáforo en rojo, ella confía en que el médico va a tomar las mejores decisiones por ella. Pero mientras el semáforo está en verde, nada que decir. Si hay amarillo, hay conversación, y si está en rojo porque hubo un desprendimiento, porque hubo una caída de cordón, porque los latidos se echaron a perder y todo, uno ahí tiene que actuar e informar más bien a la paciente, que siempre se toma decisiones con ella, pero hay unos más fuerte en el peso de la decisión que se está tomando. Claro que sí. Doctor, y bueno, nosotros en la clínica tenemos la tasa de cesáreas más baja a nivel nacional, ¿cierto? Sí. ¿Por qué esto es tan importante? A ver, hay varias razones por las cuales lo ideal es que tengamos partos vaginales. Primero, porque los partos vaginales tienen menor tasa de complicaciones que los partos por cesárea. Segundo, porque desde el punto de vista de la madre y del recién nacido también es positivo que tengan un parto vaginal. Y principalmente te diría esas cosas. Hay temas inmunológicos, hay temas de adaptación perinatal, hay temas de prevalencia de complicaciones alérgicas en pacientes con cesárea y no en parto vaginal. Hay una serie de elementos. Pero
Entonces, ahora, tenemos una muy buena tasa de partos vaginales y la razón de esto no es que seamos super médicos, ni que la clínica tenga cosas especiales, y que se han tomado políticas que son adecuadas. Y una política que es muy adecuada es tratar de tener la menos intervención médica posible. Mientras uno se ponga de observador y deje que cuando están en verde, evolucionen en verde, como te dije al principio, las que están en verde son del 85%, si dejamos que evolucionen espontáneamente, partan espontáneamente con trabajo de parto y no intervenimos de demasía, vamos a tener una tasa de cesárea como la que tenemos. Entonces, esto del parto humanizado, que suena muy bien del punto de vista, a mí me suena muy bien por lo menos, que suena muy bien del punto de vista conceptual, claro, tiene un correlato biológico que es que te ayuda a disminuir la tasa cesárea, porque tú tienes pacientes que están empoderadas, pacientes que quieren y están buscando el objetivo y que si parten están y obviamente están dispuestas a hacer los sacrificios que significa, porque de fondo esperar solo significa esperar muchas veces hasta las 40 y claro, que no me esté sacando la guagua antes, significa que voy a partir con contracciones, el 60% de los partos parten en la noche, entonces voy a partir por la noche y tengo que venir a la noche, abandonarme un poco y no programar tanto. Entonces esto es bidireccional, pero tiene como resultado entonces esto del parto humanizado no es solamente un concepto teórico del respeto a la persona, sino que también tiene un efecto obstétrico de tener una tasa de cesárea muy baja. Perfecto, doctor, y eso que acaba de comentar me pareció súper interesante. ¿Por qué el 60% del trabajo de parto se da en la noche? Si supiera eso tendría un premio Nobel, porque no te tiene claro qué es lo que desencadena en el inicio del trabajo de parto. Yeah. Probablemente hay factores neuroendocrinos, hay factores de neuromodulación del cerebro de la madre con respecto al inicio del trabajo de parto, pero no tenemos claro cuál es el mecanismo que desencadena. Lo que sí sabemos es que los obstetras tenemos que estar dispuestos a levantarnos en la noche. Claro, eso pasa. Doctor, usted comentó hace algunos minutos atrás el hecho de mujeres que tienen cesárea, ¿cierto? ¿El hecho de que tú tengas una cesárea significa o condiciona que tus otros embarazos pueden ser No, si es una cesárea, ¿ya? No condiciona. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es evaluar cómo ha sido la evolución del embarazo, evaluar si existe una contraindicación de parto vaginal cuando tiene una cesárea. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Uno, inducir el parto. No podemos inducir el parto si hay una cicatriz cesárea. Eso tiene algunos bemoles, pero hay formas de inducir el trabajo parto con cicatriz cesárea, pero ya es una cosa muy técnica. Pero en principio tratamos de no inducir el parto, tratamos que el bebé pese menos de 4 kilos, para no sobredistenderla, ¿sí? Y que sea inicio espontáneo el trabajo parto. Entonces, si la paciente está con un bebé encefálica, parte solita con trabajo parto y tiene un bebé de un tamaño adecuado, perfectamente le podemos dar una tasa, un parto vaginal. Y tenemos en pacientes con esas características, aparte, como un 70% de posibilidad de tener un parto vaginal. Ah, mire, qué bueno. Buenísimo. Así que es una chance, claro, pero se tienen que dar esas características. Claro que sí. Doctor, bueno, nos están llegando algunas preguntas, por eso estoy mirando en mi computador. Una de las preguntas que nos llega a través de nuestras redes sociales es ¿en qué momento de los 9 meses de embarazo se incorpora la matrona? A las 37 semanas habitualmente, sobre las 35 semanas. Y ahí, ¿por qué? Porque antes de eso, todas las cosas son principalmente vistas por el médico, que son cosas más médicas, porque cualquier cosa que ocurra antes de las 37 semanas tiene una connotación más fisiopatológica, claro, más relacionada a la enfermedad, y ya después de las 37 semanas, como ya estamos de término y lo que viene, y es poco probable que ocurra alguna patología, ya estamos en embarazo de término, y ahí entonces incorporamos a la matrona para esta educación próxima al trabajo parto. Perfecto, bueno, y nos siguen llegando algunas preguntas. La otra pregunta que nos llegó, doctor, es ¿qué urgencias podrían derivar en cesárea durante el trabajo de parto? Principalmente compromiso de la unidad fetoplacentaria, que es en el fondo que el bebé no esté en una buena condición, y lo otro, que exista, por alguna razón, un trabajo parto que no progrese adecuadamente. O sea, por ejemplo, una paciente que va y llega a 5 centímetros y los 5 centímetros se mantiene durante una cantidad de horas y el bebé se empieza a chichonar, y ahí uno, por distintas razones, entiende que el bebé, por alguna razón, o porque está con una distorsión, porque está la cabecita puesta en una posición inadecuada, o porque el bebé es muy grande, el trabajo parto no se va a producir porque existe lo que se llama una desproporción cefalopélvica. Esas son las principales razones para la cesárea. O una desproporción, o sea que no progresa adecuadamente el trabajo parto, o porque existe una alteración de la unidad fetoplacentaria, donde los latidos nos hacen que tengamos que interrumpir el embarazo en ese minuto y no podamos seguir esperando. Perfecto. Porque ponemos en riesgo las neuronas de ese bebé.
Claro, claro que sí, doctor. Y también otra pregunta que nos llega es cómo hacer el primer momento de apego con la guagua. Mira, si el parto es vaginal y no hay ninguna complicación y el pediatra no observa y no tiene que guiarse para la bebé a reanimación, que es la gran mayoría de las veces, la idea es, una vez que sale el bebé, se lo pone inmediatamente en el pecho a la madre. Ahí se produce un contacto piel a piel, hay que secar muy bien al bebé porque si no se enfrían rápidamente, pero ese apego puede ser directo y puede estar mucho rato. Habitualmente cortamos el cordón entre el minuto y medio, cuando ya deja de latir y deja de favorecer el retorno de sangre a... Hay algunos que plantean que hay que dejarlo más tiempo, pero los estudios demuestran que no hay un beneficio real para el bebé después de un minuto, pero si la paciente me dice, déjame los 2 minutos, a mí salvo que existe una contraindicación, no hay problema, ¿entendés? Claro. Entonces, ahí también uno puede personalizar un poco las creencias de la paciente y todo, pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los estudios que conocemos, que han estudiado esto, o sea, hay muchos estudios australianos, gigantes, en donde demostraron que después del minuto, hicieron corte a los 30 segundos, a los minutos, al minuto y medio, a los 2 minutos, los beneficios del punto de vista del mejora del hematocrito del niño, después del minuto no van más allá. Pero si una paciente tiene la convicción de que quiere el minuto y medio, los 2 minutos, tampoco pone en riesgo el bebé. Claro. Entonces, la verdad es que uno puede ser más flexible con respecto al corte de cordón. En principio 1 minuto y el bebé queda ahí, y si el bebé está bien y además cuando empiezan a escuchar la voz de la madre se tranquilizan inmediatamente y por lo tanto uno se queda tranquilo. Después se produce el alumbramiento de la placenta y después de 5, 10, 15 minutos en que el pediatra habitualmente se lo lleva para empezar a pesarlo, limpiarlo, hacerle un examen físico y todo. Claro. Pero el apego puede ser, debe ser inmediatamente el papá que ayude y darles esa intimidad, esa personalización, ese que ellos sean capaces de olvidarse de todo lo que está sucediendo a su alrededor para estar en ese momento único con su hijo. Claro que sí. Doctor, y bueno, para finalizar esta conversación, ¿qué mensaje le daría usted a quienes están por enfrentar su primer parto y tienen miedo, tienen ansiedad, a los padres? Les diría lo que le digo a todos mis pacientes. O sea, muchos millones de mujeres han pasado por lo mismo. Eso no significa que esto no sea único para ti, pero en el fondo hay una experiencia acumulada que permite que tú estés ansiosa, pero tranquila, que con la altísima probabilidad tú te vas a ir feliz con tu hijo para la casa. Perfecto, muchas gracias, doctor, por haber tenido esta conversación. Encantado, con nosotros.